son aguas residuales, por favor? ¿Qué son aguas residuales para ustedes? El agua residual es la consecuencia del uso del agua en un proceso agroindustrial, en un proceso de manipulación, en un proceso donde hay una carga orgánica, una carga química y una carga mineral. Puede haber una sola o puede haber el conjunto de las tres. En el manejo de la carga orgánica está asociado a procesos de lavado. Ese proceso de lavado significa que hay o barro, o hay residuos sólidos, o hay una carga orgánica muy minúscula que puede estar asociado a polvos orgánicos. Hay una carga mineral asociada a elementos químicos como sodas cáusticas, cloros, amonios, etcétera, que usan muchas veces el desinfectante. Y hay una carga de arenas que están asociados a la suciedad que contienen los elementos que se trabajan para lavado. Estas aguas muchas veces en un proceso de limpieza contienen los tres elementos. Al hablar de contenido de tres elementos significa que debe haber un manejo para poderlo disponer en una agua corriente o para poderla usar en campo. Si hay un agua que contiene química significa moléculas que se utilizaron para desinfección o moléculas que se utilizaron para lavado, donde están jabones, aguas que contienen soda cáustica, que contienen ácidos, que contienen etcétera, etcétera, necesariamente no se pueden usar en riego porque generan un impacto grave a los cultivos. El hecho de que las aguas contengan arenas, que muchas veces en el lavado se da, y hay una alta proporción de arena, significa que si ellos tienen un sistema de oxidación donde manejen estanques o piscinas para almacenar las aguas residuales, esas arenas no se pueden transformar. Por lo tanto, colmatan muy rápido los sistemas de oxidación. Y volvemos al tema tan importante de entender qué contiene un agua residual. El agua residual tiene dos instancias, unos sólidos en solución. Solución significa que se diluye y se compenetra con el agua, y unos sólidos en suspensión, que son pedacitos que están con el agua y no se diluyen. Esas son las dos instancias del contenido de aguas residuales. En la solución pueden ir los químicos o puede ir el barro, la carga orgánica. En la suspensión pueden ir pedazos de madera, pedazos de proceso de las plantas, etcétera, etcétera, pero también va la arena o el aceite. ¿Sí? Eso es la realidad de las aguas residuales. Entonces, el agua residual que va a llegar a un sistema de oxidación tiene que prepararse para el sistema de oxidación, y es obligatorio dentro de cualquier sistema de oxidación retener las arenas. Como las arenas son pesadas, hay un dispositivo que se llama trampa de grasas. La trampa de grasas lo que hace es retener esos sólidos muy pesados que tienen las arenas, pero también retiene las grasas, porque la grasa, por ser liviana, está arriba y mediante unas trampas, mediante unas barras, retiene grasas y las arenas se depositan en el fondo. Lo que pasa son las aguas que tienen sólidos disueltos. ¿Sí estoy entendiendo hasta ahora? Y los sólidos suspendidos. Ese momento o esas aguas son las que llegan a los estanques de oxidación. Los estanques de oxidación están diseñados para que haga el tránsito de las aguas 1.5 veces la capacidad diaria cada 15 días. Ese es el correcto diseño de un estanque de oxidación. Si yo produzco 100 metros cúbicos de agua diaria,
necesito 1.5 veces durante 15 días. Si yo 100 metros cúbicos diarios, 15 días sería ¿cuánto? 1500 metros cúbicos. Y 1.5 serían 2250 metros cúbicos, la capacidad para atender esa cantidad de agua y hacer una disposición adecuada del sistema de manejo de aguas. Como el sistema de manejo de aguas residuales en estanques de oxidación no es nada diferente a un depósito de sólidos, que a medida que va pasando de un estanque a otro va depositando los más pesados, de manera que cuando llegue mínimo al tercero, porque debe tener 3 estanques, cuando llegue al tercer estanque debe cumplir el requerimiento si son menos de 500 metros cúbicos diarios. Si son más de 500 metros cúbicos diarios, necesita un estanque por cada 100 metros cúbicos diarios más. O sea, si hay 700, necesita mínimo 5 estanques. Si quiere hacer una limpieza mucho mayor, tiene que subirle a un estanque más. Por eso la mayoría de los diseños de los sistemas de Palma tienen 6 estanques. ¿Sí? El primer estanque recibe la mayor carga orgánica, por eso lo llaman anaerobio, porque al momento de recibir la mayor carga orgánica se va saturando mucho y es el que genera una realidad de una concentración muy alta de sólidos en el fondo, y eso genera una condición anaerobia que da unos olores ofensivos muy importantes. Para conocer realmente cómo voy a trabajar yo, tengo que primero cubicar, saber cuál es la capacidad de mis estanques. Segundo, debo conocer la cantidad de agua que llega al sistema. Yo debo conocer con qué me voy a trabajar. Si entran 500 metros cúbicos al día, deben salir 500 metros cúbicos al otro lado. Hay una situación en el diseño de los estanques. Hay unos que los hacen con geomembrana y hay otros que los hacen en suelo. Cuando los hacen en geomembrana, lo que entre es lo que sale. Cuando está en suelo, lo que entra solo sale el 20% por percolación. Y los de geomembrana puede haber pérdida por evapotranspiración del 10% también, porque se calienta más el sistema. ¿Sí? Y la precipitación es lo que alimenta también el sistema, ¿cierto? Bueno, lo importante de entender este tema de las aguas residuales es cómo hacer para nosotros poder vender. Lo primero que tenemos que tener es un conocimiento básico de cómo está funcionando el sistema. Si el sistema está saturado o muerto. ¿Qué significa saturado o muerto? No respira. Ustedes ven los estanques quietos, oliendo mal, y no hay nada que genere actividad dentro de él. Cuando pasa esto, es que empieza el impacto ambiental. ¿Quién mata esos estanques de oxidación? Los minerales y los químicos. Ellos son los que matan esos estanques. Sin embargo, en el caso de los aceites, si hay una capa de aceite encima, también mata la respiración del estanque. Y eso genera una mortalidad, de manera que la dinámica biológica que se necesita para consumir los lodos se acaba. ¿Nuestra misión cuál es? Nuestra misión es activar. Después de conocer la cantidad de agua del día, después de saber si está bien diseñado el sistema, después de meterle una varita y conocer y comprobar que lo que dicen ellos es cierto en la profundidad, para poder nosotros ubicar y calcular la cantidad de agua que hay ahí. Ya con todos esos datos ya podemos diseñarles nosotros a ellos un plan de manejo. El plan de manejo se fundamenta en por cada 1000 metros cúbicos para iniciar se necesita 1 litro. Si el estanque está muy mal, se recomienda hasta 2 litros por 1000 metros cúbicos. ¿Qué significa que está mal? Que está todo muerto. ¿Sí? Está abandonado.
hayamos rescatado unos que ustedes no se imaginan. Están totalmente saturados, muertos, y hemos logrado rescatarlos, activándolos para que empiece el consumo de lo que está depositado en el fondo y lo que está en suspensión. ¿Recuerdan los dos tipos de aguas? Lo de suspensión es la que genera la demanda bioquímica de oxígeno, y lo que demanda la demanda química de oxígeno son los elementos químicos y minerales. ¿Está entendido hasta ahora? Si yo quiero ser estricto para poder seguir vendiendo, tengo que tener el diagnóstico de qué ingresa al sistema en aguas residuales mediante 5 variables básicas: DBO, DQO, ST, SS y pH. Esas 5 variables son las que necesitamos analizar nosotros, y sobre eso es que los miden a ellos también. Si yo tengo unas variables iniciales, como vieron allá, y podemos después de 3 meses evaluar lo que sale, vamos a encontrar esa diferencia importante que nos permite seguir vendiendo. Sin embargo, como ustedes se dieron cuenta, en el primer mes hubo descenso inmediato de los requerimientos, solo que Oleoríos estaba funcional. Funcional me refiero a que estaba siendo usada, estaba semiviva. Cuando encontramos algo más difícil, necesitamos esperar un poco más de tiempo. Entonces, el criterio para decidir cómo poder presentársele al cliente es pedirle: por favor, usted tiene el análisis de ingreso a los estanques de oxidación. Con eso podemos empezar a garantizar nuestro trabajo. Si no tenemos la información, es muy difícil y no nos van. Es decir, nosotros ¿qué le vamos a ofertar si no tenemos esa oportunidad? Que se va a activar el estanque, el agua se va a clarificar, va a quedar más bonita, va a empezar a burbujear, porque una de las características importantes es que se vuelve como un volcán. Todo lo que está abajo, mediante esa actividad microbiana, empieza a revertir todo lo que está fijo y empieza a haber una solución natural. Y empieza a brotar ese lodo, y todo ese lodo, cuando estemos goteando nosotros cada semana a razón de 500 cc por 1000 metros cúbicos, nos empezamos a comer lo que está en suspensión. ¿Sí? Lo que está en suspensión es lo que nosotros nos comemos. ¿Sí? Y eso es lo que garantiza que esas aguas empiecen a activarse y a generar el proceso de estabilización del sistema de oxidación. ¿Cuánto tiempo y en cuánto tiempo responde el tratamiento? Mínimo 3 meses. Mínimo 3 meses, y para activarlo totalmente 6 meses. No se comprometan con menos. Aunque lo hacemos en menos tiempo, no importa, necesitamos 6 meses. Hacemos el trabajo y hacemos el análisis después de los 3 meses. No, lo ideal es eso. Con el análisis comparativo del inicio. Con el inicio. Lo que yo recomiendo es que lo hagamos nosotros también. Pero como hay que pedirles a ellos para que ellos nos den su información, igual se la entregan, igual lo hacemos nosotros. Porque una cosa es el tiempo de hoy y otra cosa es el tiempo de ayer. Cuando usted empiecen a hacer un trabajo, tenemos que tener información de nosotros que podamos usar, porque el hecho de que nosotros paguemos el análisis nos permite usar la información. Si no, por derechos de autor, por derechos de propiedad intelectual, no se puede usar la información. Por eso les pedimos, cuando se hacen los trabajitos, que nos ayuden con la firma. El que lo haga, el que no, pues no. Pero hoy hay unos requerimientos de propiedad intelectual muy difíciles que hay que cumplir. Por eso es tan importante los análisis para nosotros de aquí en adelante, y en 2017 especialmente quiero que nos respaldemos en análisis con base en los resultados que estamos viendo de los trabajos que hicimos. Siempre que vayamos a empezar tenemos que tener registros de referencia. ¿Está orientado el tema? ¿Fue muy rápido o está comprensible? ¿Ah? Bueno, pero es decir,
Hay una información, lo que pasa es que no la pasamos al computador, pero hubiera sido bonito verla ya. Pero ahora pásenla y la ven en todo caso. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Tienen alguna pregunta? ¿En qué condiciones el masking no podría funcionar? Ninguna. En ninguna condición. Es decir, siempre va a funcionar. Lo único que lo puede interferir es que haya condiciones muy ácidos en el estanque. ¿Qué es ácido? pH inferior a 2. O sea, ácido. Desinfectante. Sí, ya. Porque las enzimas actúan, pero los microorganismos se Y la eliminan. presencia de grasa también sería una limitante. ¿Ah? La presencia de grasas. No. La presencia Con de aceite. Él come grasa. la falta de oxígeno Ya. genera muerte del estanque. Nosotros activamos o separamos las grasas para que ingrese oxígeno. Lo que pasa es que, digamos, una de las técnicas, cuando yo hace un medio bosquejo ahorita, una de las técnicas que hay para limpiar esas piscinas es meterle soda cáustica y sulfato de aluminio. ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. Sulfúrico. Le echan- Entonces, le echan eso, entonces eso tira las condiciones, o sea, ahí mata todo lo que exista y queda en uno. pH queda en Lo que uno. buscan es flocular para retirar los sólidos. Claro. Entonces hacen unas bombas y eso empieza como a hacer una olla pitadora. A una ebullición completa. Entonces, cuando entramos nosotros es porque sí, eso cambia la figura de pH y cambia la composición química, pero ¿qué hacen con la materia orgánica, con la carga orgánica? Nada. Entonces ahí tienen que a trabajar con las baterías de los microorganismos, estas baterías que hacen los biopreparados que hace la gente. Pero entonces meten eso allá y eso no vive. Entonces, ¿qué hacen las grasas? Las grasas nosotros necesitamos eso, pero no con microorganismos, nosotros trabajamos con enzimas y proteínas. Entonces se consume esa capa de aceite y ahí sí entran los microorganismos a trabajar, por eso la integración de varias herramientas. Y entonces entran a trabajar a eso de nosotros, pero las otras herramientas individuales no. Pues, ¿qué pasa? Cuando usted sabe los antecedentes de que eso le metieron los famosos bultos esos de, porque es que tiran el bulto con bolsa y todo, tiran dentro de las piscinas y eso se va diluyendo allá dentro en el fondo de las piscinas, los bultos de soda cáustica. Eso allá queda, porque eso se empasta con el mismo aceite y forma una piedra. Entonces empieza a disolverse fácil, pero después queda la piedra. Entonces cuando usted entra con el mastil, si usted logra saber que allá le han tirado eso, usted le dice, mientras que yo me como esa piedra que usted le tiró allá, fácilmente pasa un mes. Mientras que yo me como las piedras, bueno, que era lo que decía el doctor, si las condiciones están muy bravas, nos podemos demorar en esa etapa de limpieza hasta 2 meses. Solo limpieza, después entra la activación, otro mes, 45 días y ya, chao que me fui porque ya queda el mantenimiento. Pero no todo el mundo le cuenta a uno le vienen a contar es en la mitad del proceso. Cuando uno empieza a trabajar, para los 20 días, eso empieza a cambiar de tonalidad y las rocas, las pastas se desintegran, se desdoblan y queda es pura arcilla. Entonces cuando ellos están viendo eso, le empiezan a contar a uno, no, nosotros no veíamos eso, nosotros no le echábamos soda cáustica, eso y eso hervía, pero a los 8 días volvía y se empastaba todo. Venga, ¿hace cuánto usted utilizó? Y uno, ahí debe haber todavía. Claro, entonces, si usted quiere, creo que en un video yo les decía, si usted quiere lo hacemos lento o rápido. Yo, ¿cómo decirle? Rápido es meta una retro y barra el fondo y saquen esas piedras de allá porque si no me va a demorar un poco de tiempo. O lento es, mientras que yo me como todo eso puede pasar otro mes. O sea, llevamos 20 días, 25 días cuando yo pienso. Entonces ahí, que va, usted lo que tiene son unas pirañas, eso no le tenga miedo que esas pirañas que ustedes manejan, eso se come lo que haya allá en el fondo. Entonces, él dice que son unas pirañas, o sea, en las extractoras se están vendiendo que las pirañas que vende hornos. Pirañas. Normalmente la temperatura, la pregunta que te hizo Darwin es cuando la temperatura se produce, normalmente cuánto es. De 2 para arriba funciona. De Sí, 2 cuando para no abajo. hay, para abajo no hay. Normalmente No, de 2 para abajo ya es lista. ¿Y temperatura? Te mata todo. 80 grados, 100 grados, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Nosotros actuamos en los estanques de recepción de las aguas residuales
en Palma existe un prereceptor, que es el que recibe las aguas. Si hay el sistema que llaman tricanter, que es la separación de sólidos antes de ingresar para disminuir los sólidos suspendidos y los sólidos totales, ¿cierto? Es un aparato, ustedes lo han visto, Sí, sí. que es una especie de centrífuga que retira los lodos, retira las aguas y retira las grasas, ¿cierto? Los más técnicos lo tienen, las tractoras más avanzadas. Eso vale $150.000, ¿sí? Ese equipo. Pero le quita casi el 60% de la carga a las aguas. Esas aguas salen a una temperatura de 110 grados, casi en proceso de evaporación, y llegan a un solo estanque, que es el que recibe todas esas aguas calientes que vienen de plantación de la extractora, ¿cierto? Nosotros trabajamos en ese primer estanque y de ahí en adelante en todos los demás. Entonces, realmente para poder hacer un sistema muy bien armado de oxidación se necesita una muy buena trampa de grasas, que es lo primero que hay que revisar. Trampa de sólidos y de grasas. Tiene que estar muy bien hecho. Puede que no haya esa trampa de sólidos y grasas, sino haya un tricanter, que es el equipo, que es la centrífuga de más o menos 1,5 metros, 2 metros, que hace la separación de arena, separación de grasas y separa por el otro lado las aguas, ¿sí? Y de ahí pasa ya al sistema de disposición en estanque, ¿sí? Entonces, la idea importante de nosotros es activar. Lo que hacemos es activar el sistema, le damos de nuevo vida, generamos un proceso de activación microbiana, activación por desdoblamiento enzimático, y generamos que las moléculas que están en suspensión y están abajo, empezamos a comérnoslas. Al momento de empezar a haber digestión microbiana, empieza a haber oxígeno, y el hecho de que haya oxígeno es que empieza a mover el fondo y hacer esa recuperación de la oxigenación. Pero además de activar, nos estamos comiendo lo que está en solución. En solución, ¿qué es en solución? El barro, toda una cantidad de elementos minerales químicos que están en solución. Y lo que está en suspensión, que son el polvo orgánico, también empezamos a desdoblarlo. Esa es la actividad más importante del McLean para poder clarificar el agua. Nosotros clarificamos el agua sin necesidad de acciones químicas. Y lo que sigue de ahí es reducción de olores ofensivos. El McLean, después de que ingresa al sistema de oxidación, en 8 días queda sin olores ofensivos. Olor ofensivo es olor que impacte a la persona. Es un término que hay que utilizar. Y está en la norma. En 8 días, no vayan a garantizar que un día para otro, porque no es cierto. En 8 días las pirañas hacen fuerza. En 8 días estabilizamos el proceso. Ingeniero, esos sólidos que se consumen, tanto los suspendidos como los totales, ¿en qué se convierten? En carbono, en CO2 y en nitrógeno. Al momento de liberar el carbono, se convierte en oxígeno, coge las moléculas y se va para arriba. Ya no como metano, como CH4, que es lo que huele ¿Qué es lo que feo. apesta? Sí, es lo que huele feo. Además de CH4 hay gases sulfídricos, SH3, que es el que da el olor picantico. Uno entra allá y siente un olor picantico. Y hay otro que es el cianhídrico, que es un olor que es, a ver, ¿cómo es? Como rancio, un olor raro, que es como grueso, un olor grueso, que uno lo siente. Como los zapatos de Cianhídrico. Como tener la nariz metida en medio de las piernas. Ese es el sulfídrico. El de huevo podrido es el sulfídrico. Como las axilas de este pan. Bueno, entonces nosotros vendemos 3 acciones. Vamos a limpiar, activar. vamos a activar y vamos a reducir. ¿Listo? Con las pirañas. ¿Qué hace Masclean? Masclean lo que hace es activar su sistema de oxidación.
¿Qué más hace? Limpia todo lo que tiene en suspensión y en el fondo y reduce todos los olores ofensivos. 3 acciones representadas en muchos beneficios. Con 1 litro por 1000 metros cúbicos hace todo lo que necesita para que cumpla estas 3 acciones. Para empezar, si el problema es muy grave, 2 litros. Para sostener, a partir de la segunda semana, 560. ¿Cuándo el problema es muy grave? Cuando está totalmente muerta, cuando hay una capa, Cuando puede caminar y no te hunde. mete el palo y Alargarse, no pasa, cuando tiene 1 metro, mínimo debe haber 1 metro para trabajar. Si está más de 1 metro, está arriba acá. Ese es uno de los problemas graves, doctor. El otro problema grave es si el afluente natural de agua más cercano está ahí. Es un problema grave también. Lo que está pasando hoy Y eso pasa en todo. y en muchos de ellos los van a sancionar, es por eso, porque están botando aguas haciendo muerte de peces. Y es que a ninguno le han hecho la revisión real, porque la revisión se hace 2 kilómetros abajo de la fuente de descarga. Ahí es donde se hace la revisión y toman la muestra, se hace el recuento ictícola de peces. Yo les voy a pasar una foto. Acérquense, van a ver acá.